lo que dice el Islam es lo siguiente: no se puede cesar guerra contra infieles. ¿Quién son infieles? Cualquiera que no es musulmán. Israel tiene que ser desaparecida del mundo y Irán va a hacer todo lo posible para que eso suceda. En general, el pueblo de Israel, ¿cómo está afrontando esta guerra? Es decir, ¿están de acuerdo o hay como ciertas protestas o problemas? La mayoría de los israelíes, 99%, están a favor de esta guerra porque sabemos que con el régimen iraní, hasta que no caiga, hasta que no se cambie, hasta que el pueblo iraní, que en su mayoría quiere que ese gobierno iraní islamista se vaya, hasta que no se va a ir, los iraníes en su mayoría están mal y los israelíes están bajo amenaza, y no importa cuánto vamos a bombardear los centros nucleares o las fuerzas que tienen ahí el régimen iraní, en su teología se puede decir, porque su odio a Israel se basa en la teología islamista chiita de que Israel no debe existir, que no debe haber un país llamado Israel y los judíos no deben gobernar ellos mismos, sino que el Islam tiene que gobernar sobre los judíos. Ese es algo teológico. Y mientras es algo teológico, mientras creen eso, no van a dejar de seguir con sus planes. ¿Sí? Entonces quiere decir que, ok, bombardeamos los centros nucleares, ok, hacemos un acuerdo de que no van a bombardear, no van a preparar bombas atómicas para destruir Israel, pero mientras la raíz del odio contra Israel no cambia, no va a poder ver paz. Pero sabemos que la mayoría del pueblo iraní, por lo menos 2/3 o más de 2/3, quieren paz con Israel, no están interesados en ese Islam radical, y por eso la única solución es que Israel y Estados Unidos formen las condiciones para que el pueblo iraní pueda hacer esa revolución ellos solos. Israel y Estados Unidos no tienen la fuerza de cambiar el régimen iraní, pero el pueblo iraní sí. Ok. Entonces, esa es la razón por qué hay que apoyar esta guerra, no apoyar muertos, no apoyar que gente inocente sufra, sino apoyar de que quitar ese tumor desde su raíz. Clarísimo, clarísimo, Steven. Acá alguien en el chat ponía, pero el odio de Irán a Israel, ¿de qué están hablando si ustedes atacaron primero o algo así, no? Y yo creo que hay mucha confusión alrededor de la ideología, me gustó como dijiste, la teología chiita que tiene Irán, que a lo mejor podrías desarrollar un poco más, ¿no? Claro, bueno, ese es el problema cuando uno ve a Israel atacó primero, entonces Israel son los malos. Eso es una forma de pensar muy de niño, de personas que no conocen el contexto histórico, no entienden la teología del Islam, no entienden qué complicado es el Medio Oriente, también la religión, también la geopolítica, también, bueno, todo el resto de la historia. Entonces, en pocas palabras lo voy a decir. Irán, cuando hubo esa revolución en 1979, lo primero que hicieron los iraníes es echaron a las embajadas de Israel, a la embajada de Estados Unidos, y declararon, a las pocas semanas, declararon Israel es el Satanás pequeño, Estados Unidos es el Satanás grande, y declararon guerra contra el mundo occidental, ¿sí? Porque en su teología el mundo occidental es lo que corrompe el Islam, y si se quita la ideología occidental, entonces el Islam
va a crecer, va a cumplir con su propósito como religión. El régimen iraní, poco a poco, paso por paso, estaba fundando una red de terrorismo en todo el mundo. Al principio Irán no tenía muchas fuerzas militares, pero lo que hizo es, como son el Islam chiita, el líder supremo de Irán se ve a sí mismo el líder de todos los musulmanes chiitas en el mundo, que son un 20% de todo el mundo musulmán, y musulmanes chiitas hay en Pakistán, hay en Líbano, hay en Yemen, hay en algunas partes del norte de África, y por eso, de manera automática, Irán se vio aliado con todos esos grupos chiitas en todo el mundo, los empezó a monetizar, no sé si digo bien la palabra, con la idea. A monetizar, como a financieramente nutrirlos, digamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en Líbano, los chiitas eran una minoría que desde que Irán empezó a pagarles y darles armas, los chiitas se unieron bajo una organización llamada Hezbollah, que Hezbollah, si uno googlea la bandera de Hezbollah, va a ver que la misma bandera no de Irán, sino de las fuerzas de la revolución iraní. Sí, es la misma bandera, porque es la misma organización. ¿Y qué está haciendo Hezbollah en Líbano? Hezbollah es más fuerte del ejército de Líbano, y Hezbollah es como hay en Latinoamérica carteles de drogas, entonces Hezbollah es cartel también de droga y también de terrorismo. Y cuando en Argentina, en la AMIA, en el año, si no me equivoco, en el 92 o 93, pusieron bombas en la embajada de Israel y en la comunidad judía, no conozco todos los detalles, pero murieron creo que más de 90 personas. Sí, fue una tragedia. Exacto, eso fue Irán, ¿sí? Irán formó una red en todo el mundo con la idea de que va a llegar un día que toda esa red va a actuar juntos para destruir Israel. Ahora, cuando uno mira desde afuera y no conoce esa red, no conoce esa teología tan de tanto odio que tiene Irán por Israel, que Israel y Irán no tienen nada en común. Digo, no tenemos fronteras, Israel nunca hizo nada a Irán, nada que les quite territorio, como dicen los palestinos que Israel le quitó territorio. Digo, claro, no es hay como una otro conflicto diferente. Exacto. No, la base del conflicto no es político, no es porque Israel les hizo algo, no es por venganza, sino por es recursos. 100%, ni siquiera por recursos, exacto. Y por eso es 100% teología musulmana pura, que dice Israel no tiene que existir. Hay que nada más, el problema de un argentino que dice, Israel es el agresor porque Israel atacó primero, tiene que estudiar persa, tiene que escuchar lo que hablaron todos los líderes de Irán durante los últimos 40 años, tiene que aprender árabe para escuchar cómo hablan los líderes árabes del Medio Oriente, cómo tienen la intención de que Israel deje de existir en el mapa. Entonces, si uno no aprende persa, y no exijo que aprendan persa o que aprendan árabe para eso, pero es una manera muy inocente de ver el mundo, tratando de creer que todos son buenos. Sí, que nadie tiene una ideología satánica con intenciones de que el Israel no debe de existir, o el pueblo judío debe de ser eliminado. Eso es lo que lo dicen literalmente. No es una teoría de conspiración, no es
no sé, un secreto que ahí de repente el Mossad encontró papeles que dicen que vamos a destruir Israel. No, el presidente anterior, bueno, no anterior, de hace 10 años más o menos de Irán, se llamaba Ahmadinejad, que creo que lo trataron de matar en la última semana, pero no pudieron matarlo. Y él dijo claramente en persa, ¿sí? Y está grabado eso y se puede encontrarlo. No sé si está en el internet, no lo busqué, pero sí se puede encontrar. Israel tiene que ser desaparecida del mundo y Irán va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Hemos habilitado la parte de miembros del canal por si alguno de ustedes quiere apoyar el trabajo que estamos haciendo. Esto tiene solamente dos categorías. $1, que son estos 1.400 pesos que ven, y si son millonarios, $10. ¿Sí? Entonces, si vos querés ser parte y querés aportar siendo miembro, puedes desde $1 mensual, solo $1, desde el botón unirte, apoyarnos a que podamos seguir haciendo esto. ¿Sí? ¿Saben cuántos sponsors tenemos? 0. No, en realidad 1. Dios. Ese es nuestro único sponsor. Así que si Dios te mueve a que nos aportes algo de valor, puedes hacerlo desde el botón unirte y volverte miembro desde $1. Y si sos millonario, $10. Ahora, sobrado. ¿Cuál es la única diferencia que va a haber entre los miembros y el resto de los mortales? Bueno, que el directo completo solo va a estar disponible para miembros, ¿sí? Pero vamos a seguir subiendo recortes y fragmentos, como lo estamos haciendo acá, para que los puedan compartir, para que los puedan volver a ver en la parte de videos. Ahí estuvimos subiendo los mejores momentos de los directos de las últimas semanas. Entonces, vuelvo a repetir, si está en su corazón, si tienen $1 y quieren aportar, desde el botón unirse, lo pueden hacer. Y un experto que es judío iraní, digo, en Irán había una comunidad judía muy grande que en 1979 la comunidad judía en Irán tenía miedo porque estaba amenazada por el nuevo gobierno y más de 60,000 judíos abandonaron Irán en ese año. Sé que parte de ellos llegaron a Israel, muchos de ellos fueron a Estados Unidos, judíos iraníes. Y ellos dicen que el pueblo iraní es genial, el pueblo iraní es muy amoroso, muy, muy bueno. El problema es el Islam extremista que de este gobierno. Y Sí. uno de ellos... Perdón, Uno te de ellos... interrumpí. Perdón, Sí, termina la idea. Sé que uno de ellos, judío iraní, dice, bueno, miren, él es un súper experto también en la historia iraní, también en la cultura, y él dice, el juego de ajedrez, ¿sí? De Chakmet, fue inventado en Irán. Ah, mira. Y la forma de pensar, sí, ¿qué es checkmate? Sí, cuando se dice Jaque mate. jaque mate. ¿Qué es el jaque? El jaque es el rey, sí, el shah, como el rey que lo echaron en el 79. Jaque mate, sí, que el rey está muerto. Entonces, la forma de pensar iraní es ajedrez. Tal vez voy a perder un soldado aquí, tal vez voy a perder otro soldado aquí, pero tengo que hacer una estrategia para tiempo largo. Y eso es lo que Irán estaba haciendo. Estaba poco a poco poniendo sus soldados alrededor de Israel, si es Hamas, si es Hezbollah, si es Yemen, si es otras muchas cosas más, que cada uno parece un soldado pequeño que no hace mucho daño, pero la idea era acabar con Israel. ¿Sí? El 7 de octubre, tal vez Hamas es los que hicieron el trabajo, pero el que planificó y dio el ok para el 7 de octubre es Irán. ¿Sí? Porque Hamas es una organización de terror que nadie quiere apoyar. ¿Sí? No Egipto y no Arabia Saudita y no Turquía, nadie quiere ayudar a Hamas. Los únicos que ayudaron a Hamas y les pagaron es Irán. Entonces, eso que Israel atacó primero, sí, Israel debe atacar primero porque si no se corta la cabeza del pulpo,
los brazos siguen creciendo. Algo que dijiste ahí y que me parece interesante como para remarcarlo, es que vos hablabas que el ayatolá, ¿no? El líder de Irán, es el líder de los musulmanes chiitas, y que es el 20% del mundo musulmán. No todo el mundo Sí, islámico tiene esta concepción con Israel. De hecho, recientemente, si no me equivoco, Arabia Saudita firmó los pactos de Abraham, con Egipto también se ha firmado la paz. Entonces esto no es como que todo el mundo islámico piensa así, sino que es este tipo de teología, bueno, que gobierna Irán, sí, ¿verdad? sí. Sí. No, no, ibas a decir, pasa que tenemos un segundo de delay, entonces por eso te parece que te Ah, ok. interrumpo, hermano, pero sí, desarrolla, por favor. Ok. Entonces, lo que pasa es que igual como en el cristianismo, todos tenemos la misma fe, todos tenemos la base que es la muerte y resurrección del Mesías, es nuestra salvación, todos sabemos que el Mesías es Dios encarnado, todo, sí, tenemos la base. Pero aparte de eso, hay muchas denominaciones, sí, hay diferentes denominaciones, también está el catolicismo y está también, bueno, ya entendés. Pero también dentro de una sola denominación pueden haber diferentes iglesias que tienen la teología la misma, pero a veces escuchamos que políticamente una iglesia va a votar para este candidato y la otra iglesia va a votar para el otro candidato. Porque a pesar que la teología es igual, a veces la interpretación o las ideas políticas pueden variarse incluso dentro de una sola denominación. Exactamente lo mismo pasa en el mundo musulmán. ¿Sí? El Islam cree en lo mismo, tiene su misma base, pero claro, los sunitas y los chiitas están divididos, son dos denominaciones diferentes, pero también dentro de los sunitas hay diferencias en ideas o ideologías, y también en los chiitas, sí, hay diferentes ideologías. Está la ideología, vamos a decir, de Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita, los Emiratos que son sunitas, y ellos, en su ideología, el judaísmo y el cristianismo son corruptos. ¿Sí? El judaísmo y el cristianismo no deben existir según la forma de pensar islámica. ¿Por qué? Porque Moisés, según el Islam, es un profeta verdadero, pero el pueblo judío distorsionó la Torah, distorsionó las palabras de Moisés, y por eso Moisés era un buen musulmán, y los judíos deberían ser musulmanes, pero se apartaron del camino. Yeshua, Jesús, él es un profeta de verdad, profeta que viene de Alá, y fue un musulmán bueno, pero el cristianismo empezó a creer que es Dios encarnado, y por eso el cristianismo también se desvió de la verdad. Y ahí viene Muhammad, Mahoma, y él es el profeta auténtico, estoy hablando del punto de vista musulmán, ¿sí? Y como es el profeta auténtico, todo lo que lo siguen a él siguen la verdad, y por eso todos los que están en el judaísmo, en el cristianismo, están equivocados. Ahora, eso es, todos los musulmanes piensan lo mismo. Chiitas, sunitas, no importa si son musulmanes radicales o no, todos piensan exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es el problema con Arabia Saudita y los Emiratos? Ellos dicen, bueno, si Alá permitió que Israel exista, es porque tiene algún plan. No sabemos qué es el plan, pero Israel ahí existe ahí. Lo que dice el Islam es lo siguiente: no se puede cesar guerra
contra infieles. ¿Quién son infieles? Cualquiera que no es musulmán, ¿sí? El Islam dice, no se puede cesar la guerra contra infieles. Al menos, si es una estrellita muy importante, al menos que no se pueda vencerlos, ¿sí? Si no puedes vencerlos, podés hacer un acuerdo de paz y respetar esa paz hasta que tengas suficiente fuerza para destruir esos infieles. ¿Ok? Eso es la, la teología musulmana. Y bueno, y ahí tenemos dos ideas que se separan. Una idea es Arabia Saudita y los Emiratos que hicieron acuerdos con Israel. Ellos dicen, ok, Alá permitió que exista Israel, vamos a hacer paz con ellos hasta que un día Alá va a destruirlos. ¿Ok? Wow. Por otro lado está la ideología de Irán y de Hamas, que Hamas son sunitas y Irán son chiitas, pero tienen en común la misma ideología de que no puede ser que hagamos acuerdo de paz con Israel porque tenemos el poder de destruirlos y tenemos que ser activos, tenemos que nosotros traer el juicio de Alá sobre Israel, ¿sí? Eh, por eso, esa es la diferencia entre la ideología de los Arabia Saudita y los Emiratos con Hamas y Irán. Sí, bueno, creo que traté de explicarlo lo más sencillo, pero no sé si fue claro o no. No, 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 no. Ha sido bastante claro, Steven. Nunca vi el chat tan revolucionado. Es increíble cómo este tema eh, tiene al mundo dividido, ¿no? Realmente. Aquí quiero preguntarte algunas cosas. Quiero que charlemos un poco sobre el tercer templo. Es algo que me interesa hace bastante y vos como judío mesiánico, judío que cree en Jesús, en Yeshua el Mesías, pero además como un gran teólogo, creo que nos puedes iluminar mucho. Pero antes de llegar ahí, quería preguntarte una cosa más sobre el estado actual del conflicto de la guerra. Vos decías, Irán piensa en el largo plazo, Irán piensa como un juego de ajedrez esto. Eh, ¿Cómo lo está pensando Israel y Estados Unidos? Es decir, dentro de Israel, ¿qué se dice de esta guerra? ¿Se va a prolongar en el tiempo? ¿Tiene que durar lo menos posible? ¿Qué posturas hay en cuanto a esto? Porque el mundo está entrando en un momento de esto va a ser rápido, esto va a durar mucho. La incertidumbre es total. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo se está viendo allá esto. Bueno, la verdad que no tengo respuesta porque lo que pasó no tiene, ¿cómo se dice en castellano? Intercidentes, se dice, o Antecedentes. antecedentes, gracias. Es algo nuevo, algo que nunca pasó en la historia, por lo menos no en la historia del Medio Oriente, de que se ataca el liderazgo de un país, ¿sí? Se ataca el mismo presidente y esto no tengo idea cuánto puede durar. Estoy seguro que Estados Unidos e Israel tienen aliados dentro de Irán, que son la gente que se opone al gobierno iraní, que son los kurdos, los baluchi, que es un pueblo que vive al sur de Irán, que son sunitas, que son diferentes grupos que se oponen al gobierno iraní y que Israel y Estados Unidos de alguna manera les da armamento, porque mientras tanto, si esos rebeldes dentro de Irán no se levantan con fuerza, esto no se va a terminar. Creo que una vez que vamos a ver los kurdos y los baluchi y otros grupos más que agarran sus armas y empiezan a pelear para quitar ese gobierno iraní, nada más ahí Israel y Estados Unidos pueden sacar el pie ¿cómo se dice? Del acelerador, ¿se dice? Sí, 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 está Del, bien dicho.
y poder un poco dejar la guerra desde afuera y apoyar cuanto más la guerra dentro de Irán, ¿sí? Para que caiga por fin el régimen iraní, porque si Israel y Estados Unidos dejan la guerra ahora, el régimen iraní se va a, ¿cómo es la palabra? Se va a restaurar y no hicimos nada con la guerra. Fue en vano todo este tiempo que Israel y Estados Unidos bombardeó lo que bombardeó, y otra vez van a restaurarse, y el pueblo iraní va a seguir sufriendo como sufre hasta ahora. Se habló de que hace unos días 43,000 iraníes fueron muertos, no por la guerra, no por Israel y Estados Unidos que bombardean Irán, sino el mismo gobierno iraní mató 43,000 personas en las calles porque trataron de hacer manifestaciones. ¿Sí? Entonces, espero que en las próximas semanas empecemos a escuchar de los rebeldes en Irán empezando una guerra ahí adentro. Yo no estoy a favor de guerras, pero estoy a favor de cirugías, ¿sí? Cuando una persona tiene un cáncer y el doctor tiene que hacer una cirugía muy profunda, que tal vez esa cirugía pueda hacer mucho daño a la persona, pero la intención es quitar el tumor y que la persona pueda sobrevivir. Eso es lo que se debe hacer. Otra vez digo, yo no estoy a favor de guerras, estoy a favor de quitar el tumor, y hay un precio que hay que pagar. No estoy contento con eso, pero eso es lo que debe pasar.